Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Ovejitas de Jesús. Bueno, seguimos con la historia de José. Ya estamos llegando al final de esta historia que está en la Biblia. Si ustedes la quieren buscar, la pueden encontrar en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, desde el capítulo 37 hasta el final. Es todo sobre la vida de José y de su papá Jacob. Bueno, habíamos quedado ¿se acuerdan en qué habíamos quedado? Sí, nos habíamos quedado en que José se había convertido en el gobernador de Egipto, el segundo después en Faraón, encargado de guardar todo el alimento, todos los productos de los años de abundancia y administrarlos bien en los años de escasez. Los años de abundancia pasaron rapidísimo, pero los años de escasez y de hambre comenzaron a pasar lentamente. Y el hambre no solamente llegó a Egipto, sino que llegó a todo el mundo. También llegó a las tierras de Canaán, donde vivía Jacob con todos los hermanos de José. La hambruna fue terrible. Y cuando Dios dice que algo va a pasar, pasa tal cual. La interpretación que Dios le dio al faraón a través de José fue al pie de la letra. Todo pasó tal cual Dios ya lo había dicho. Vamos a leer qué dice la Biblia sobre esto. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dice así. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Acá está la Biblia, ¿eh? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Vieron? Cuando Dios dice algo, Dios cumple. Es así siempre con Dios. A Dios de Dios no hay que dudar nunca, nunca, nunca. Y no dudó José. Cumplió todo tal cual se había propuesto en su corazón. Juntar, administrar bien todos los productos y después administrarlos bien cuando iba a haber hambre en la tierra. Jacob se enteró que en Egipto había comida, entonces mandó a sus hijos a comprar hasta allá. Era un camino largo. Así que salieron todos sus hijos menos Benjamín. A Benjamín no lo dejó ir. Era el más chiquito, el único que le había quedado de su amada Raquel, así que no lo dejó ir. Sus otros hermanos fueron hasta Egipto y en Egipto a que no saben con quién se encontraron. Sí, con José, pero no lo reconocieron porque José estaba vestido de egipcio y aparte habían pasado 22 años desde la última vez que lo vieron. Ya no era un niño adolescente, ya era todo un hombre, así que no lo reconocieron para nada. 22 años sin ver a su familia. ¿Pueden creer? Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Cuando Dios nos habla para que se cumplan sus palabras en nuestra vida, pueden pasar muchos años, como le pasó a José. Pero hay que tener mucha confianza, mucha fe y no perder la esperanza, como lo hizo José. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 7 y 8. Miren lo que dice la Biblia. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y así hizo José. En estos 22 años José jamás perdió la esperanza de volver a ver a su familia y fue de bendición. Ahora vamos a ver de a poquito vamos viendo cómo se termina esta historia y cómo Dios usa la vida de José para bendecir a toda su familia y a nosotros también. Ya lo vamos a ver. De a poquito vamos acercándonos al final de esta hermosa historia. Como les dije, los hermanos de José no lo reconocieron, pero José sí los reconoció. Y cuando los vio, no dudó, se acercó a ellos. Y a que no saben qué pasó. Cuando José se acercó a ellos, los hermanos de José se inclinaron hasta la tierra para saludarlo, porque él era como el faraón. ¿Y de qué se acordó José? Del sueño,
de los sueños que él había tenido cuando era un niño solamente. Esos sueños donde él veía que sus hermanos se inclinaban ante él, que él era el sol y todos se inclinaban ante él, que él era una estrella grande y todos se inclinaban ante él. Esos sueños que él tuvo de niño se estaban cumpliendo ese mismo día. Y ahí se dio cuenta. Dios lo había colocado en el lugar justo, en el momento justo para bendecir a su familia, no solamente a todo Egipto y a tantos otros pueblos que venían a comprar comida para pasar estos años de escasez, sino específicamente y exclusivamente Dios estaba usando la vida de José para bendecir a su familia, la familia de Jacob, la familia de Isaac, la familia de Abraham. De esta gran familia viene Jesús. Por eso nosotros también somos bendecidos, porque Jesús viene de esta hermosa familia de promesas. Dios le había mostrado sus planes a José cuando él era un niño solamente. Le había mostrado por sueños, cosas que en ese momento él no entendía. Pero cuando llegó el día, cuando vio a sus hermanos inclinados delante de él, ahí se acordó del sueño y se dio cuenta que todo lo que había pasado, todo lo que él había sufrido, todo había sido encaminado por Dios para que él fuera de bendición para su familia y que todo lo que estaba pasando estaba dentro de los planes de Dios porque Dios se lo había mostrado. Vamos a leer qué dice la Biblia con respecto a esto. En el libro de Salmos, en el capítulo 25, versículo 14, dice así: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y José temía de Dios. Desde niño, él tenía en su corazón temor de Dios. No miedo, sino temor. Es decir, que no quería desagradarle. Hacía todo para agradar a Dios porque lo amaba. Eso es temor de Dios. Y por eso Dios le reveló sus planes y también por eso Dios lo debe haber elegido, porque tenía un corazón único como el tuyo. Dios también quiere que vos seas como José y que te propongas en tu corazón temerle, servirle, y vas a ver cómo tu vida también puede ser como la de José. Y cuando seas grande te des cuenta cómo Dios ha usado tu vida para bendecir no solamente a tu familia, sino a mucha más gente, mucha más gente. Como les dije, José sí los reconoció. Y cuando los vio, los acusó de ser espías. Sí, de ser espías. Y empezó a interrogarlos. En realidad él quería saber si su papá estaba vivo, si su hermano que no veía con ellos estaba bien. Bueno, pero no quería dar a conocerse. Quería ver su reacción, me imagino yo. La Biblia no dice por qué, pero sí dice que los acusó de espías. Y los hermanos de Jacob le dijeron que no, que ellos no eran espías, que ellos eran hijos de un hombre, un pastor de ovejas, que vivía en las tierras de Canaán, que se llamaba Jacob, que tenían un hermano más pequeño que se llamaba Benjamín y otro hermano que había desaparecido. Así le dijeron, que había desaparecido. Y bueno, entonces José les dijo que, bueno, como para ver si era verdad lo que estaban diciendo, entonces dejaron a uno de sus hermanos preso en Egipto y fueron a buscar al hermano menor para corroborar que lo que estaban diciendo era verdad. Así que Simeón, uno de los hijos más grandes de Jacob, se ofreció voluntariamente para quedarse preso en Egipto. Y los hermanos de Jacob volvieron a Canaán con la idea de que si querían recuperar a su hermano Simeón, tenían que traer a Benjamín. Y si querían comprar más comida, también tenían que traer a Benjamín. Estaban re angustiados y muy preocupados porque lo que les había pasado ahí en tierra extraña, los estaban acusando de ser espías, no entendían nada. ¿Y saben qué se decían unos a otros? Se decían que el pecado, la culpa del pecado, el castigo por el pecado que habían cometido contra José, los estaba acechando, que estaban pagando por lo que le habían hecho a José.
Todavía, obviamente, se sentían culpables por la maldad que le habían hecho a José. Y eso decían en el camino: esto nos pasa por lo que le hicimos a José. Esto nos pasa por lo que le hicimos a José. Se martirizaban pensando así porque todavía la culpa de su pecado estaba sobre ellos. Imagínense la culpa, ¿no?, que sentirían por todo lo que habían hecho sufrir a su papá y a José. Habían pasado 22 años y todavía se sentían culpables por lo que habían hecho. Pero ¿saben por qué se sentían culpables? Porque no habían confesado su pecado. Cuando nosotros hacemos cosas malas, lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Y los pecados son todas esas cosas malas que hacemos o decimos o pensamos que a Dios no le agradan. Y cuando hacemos esas cosas malas, cuando pecamos, primero pecamos contra Dios y después pecamos contra las personas. Ellos habían pecado contra Dios, habían vendido a su propio hermano como esclavo, le habían mentido a su papá, le habían hecho creer que una bestia había matado a José. 22 años llevando esa culpa, imagínense. Entre ellos nada más se hablarían de lo que habían hecho, pero tenían que confesar su pecado para ser libres. No lo habían hecho. Su papá por 22 años había creído esa mentira y la seguía creyendo. Y José por 22 años había sufrido. 13 años estuvo siendo esclavo y preso, para luego poder convertirse en el gobernador de Egipto. Pero seguía lejos de su familia, seguía sin poder abrazar a su papá, a su hermano, sin poder ver a toda su familia, lejos en una tierra extraña. Ya era un gobernador, pero seguía estando solo. Y ellos no habían confesado su pecado. Vos, cuando hagas algo que a Dios no le agrada y sientas en tu corazón que lo que estás haciendo está mal, primero lo que tenés que hacer es pedirle perdón a Dios. Y si no estás seguro de ser un hijo de Dios, si todavía dudás, no pierdas más tiempo. Dice la Biblia que para ser un hijo de Dios, para convertirte en un hijo de Dios, lo único que tenés que hacer es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconocer a Jesús, creer en Él, creer que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo y murió por vos en la cruz por tus pecados, ¿sí? Por todas esas cosas malas que vos hiciste. Jesús ya pagó el precio de todas las cosas malas que vos hiciste. Y lo único que te pide es que creas en Él. Y por Él tiene el poder de limpiarte de todas esas cosas malas. Y si vos pones tu vida, le pedís perdón a Dios por las cosas malas que hiciste, le pedís a Jesús que entre a tu corazón y se convierta en tu Señor, y decidís a vivir una vida como a Dios le agrada, entonces vas a tener la seguridad de que sos un hijo de Dios. Y vas a poder vivir cosas hermosas en esta vida. Y si te han pasado cosas tristes como le han pasado a José, si ya a tu corta edad has sufrido pérdidas, cosas difíciles, eso no va a importar, porque Dios va a estar reconfortándote, te va a dar el amor que vos necesitas, el consuelo. No hay nada en este mundo que se compare a sentir el amor de Dios. No existe nada en este mundo, yo te lo aseguro. Cuando Dios nos abraza y nos hace sentir su presencia, no existe nada en este mundo que sea mejor que eso. El amor de Dios es algo que no se puede explicar en palabras, lo tenés que vivir. Y yo te animo a que en este día tomes esa decisión. Si todavía no estás seguro de ser un hijo de Dios, que abras tu corazón a Dios y le pidas. Vamos a orar juntos, vamos a hacer esta oración juntos. Si todavía no hiciste esta oración, yo te invito a que la hagas conmigo. Ahí donde estás, cerrá tus ojos para concentrarte y vamos a orar juntos. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas esas cosas malas que yo he hecho, que tú sabes. Yo te pido perdón. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón, me limpies de todos mis pecados y te conviertas en el Señor de mi vida. Quiero vivir como a ti te agrada. Quiero vivir como a Dios le agrada.
Quiero que llenes mi corazón de tu amor, que me ayudes a caminar en tus caminos y a vivir en esta vida de acuerdo a tu voluntad. Quiero que te lleves de mi corazón toda tristeza, todo dolor, toda soledad, y que seas tú mi Dios, mi Señor, mi todo, mi amigo, mi papá, mi todo. Te lo pido en esta hora en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por mí, porque sé que lo hiciste por amor. Bueno, si hiciste esta oración, yo te felicito y te invito a seguir en estas clases y a seguir aprendiendo de su palabra. La semana que viene vamos a ver por fin cómo se termina esta historia y cómo Dios revela su plan completo en la vida de José. Te mando un beso gigante y nos vemos la semana que viene.